Buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. El día de hoy les voy a compartir el tiempo con Dios correspondiente al libro de Romanos 14, desde el verso 1 al verso 12, que el título del tema se llama Para el Señor vivimos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros todos los días, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo a entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te entregamos nuestra vida y todo lo que somos, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Comencemos con el verso 1 de Romanos 14. Dice: recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Amén. Definamos débil en la fe. No significa que tiene una fe insegura o vacilante, sino se refiere a un cristiano sincero, pero que es inmaduro, o que es nuevo, o que recién está conduciendo los caminos del Señor. Entonces carece de un discernimiento suficiente para entender situaciones de carácter práctico. Entonces el apóstol Pablo comienza exhortando a los que se sienten fuertes, es decir, maduros en la fe, a los que tienen el discernimiento suficiente para obrar en cada caso. Y le dice a estos maduros en la fe cómo hay que recibir al hermano nuevo, al hermano débil. Y les dice: denles una buena acogida, recíbanlos bien, a fin de no contender sobre opiniones o discusiones del modo de pensar. Es decir, no se trata de discutir o de pelear sobre modos de cómo interpretar la palabra de Dios, sino de evitar herir la conciencia del hermano nuevo, que muchas veces tiene escrúpulos en cuanto se ha de comer o qué cosa debemos de observar, etc. Amén. Entonces en el verso 2 de Romanos 14 dice: uno cree que se ha de comer de todo, y el otro, que es débil, solo come legumbres. En Dios habla hoy dice: por ejemplo, hay quienes piensan que se puede comer de todo, mientras los otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pablo expone dos modos de pensar. Describe la pauta que hay que seguir con respecto a la diversidad de pensamientos y expone la razón para no juzgar al hermano. Por un lado habla del creyente maduro, que tiene el discernimiento suficiente, que se puede comer de todo. En cambio el débil, que come solamente legumbres o vegetales, porque no se atreve a comer carne, no sea que haya sido sacrificada a los ídolos. Amén. Les explico. En la época que Pablo escribió esta epístola a los romanos, había muchos creyentes que tenían un origen judío. Entonces, quizás algunos sentían repugnancia de comer carne de animales prohibidos por la ley, porque ellos lo consideraban inmundos. Es por ese motivo que ellos eran vegetarianos o comían solo legumbres. Amén. Entonces vamos a ver el libro de 1 Corintios 8 del 8 al 9, pero se los voy a leer en traducción del lenguaje actual. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor ni peor por causa de los alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos de tener cuidado de no causarle problemas
a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. ¿Tenemos derecho a comer de todo? Sí. ¿Hay algún problema en que comamos algún alimento? No. Lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, es causar problemas a personas que son nuevas, a débiles en la fe, a ser piedra de tropiezo, hacer por una causa tan trivial, hacer que nuestro hermano tropiece. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el verso 3 de Romanos 14 dice: el que come de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo exhorta al creyente maduro, es decir, al que come todo, a no despreciar al creyente débil, es decir, al que no come de todo. No puedes decir: mi hermano nuevo es un neurótico, es víctima de los escrúpulos. Y por otro lado, exhorta al creyente inmaduro o nuevo en la fe, es decir, al que no come de todo, a que no juzgue al que come de todo, como si fuese un cristiano de manga ancha, carnal, despreocupado en su deber. Entonces, no se debe juzgar a nuestro hermano por lo que come. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque Dios los ha aceptado de igual forma a ambos. Y aquí hago una nota, un disclaimer. ¿Amén? Esto no nos da carta abierta a tanto a cristianos maduros como a cristianos débiles o nuevos a comer cosas que nos hagan daño, a comer grasas, azúcares, carbohidratos, alimentos procesados. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar lo que comemos. Si bien es cierto, la Biblia nos indica claramente que no está prohibido que comamos una u otra cosa, pero ya el discernimiento de Dios nos hace entender que algunas cosas dañan nuestro cuerpo si lo comemos con exceso. Entonces vemos que en estos tiempos hay muchas personas obesas, hay muchas personas que tienen enfermedades coronarias, cáncer, diabetes, que han sido víctimas de su mala alimentación. Entonces, amados hermanos, no está prohibido que comamos alguna comida, pero coma con moderación, cuidando su salud. ¿Amén? Entonces vamos al verso 4 de Romanos 14. Y dice la palabra de Dios: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. En traducción del lenguaje actual dice: ustedes no tienen derecho de criticar al servidor del otro. Es el amo del servidor quien decide si su servidor trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. El que juzga desfavorablemente a otro se pone en la situación de aquel que juzga al criado del otro. Con esto usurpa un derecho que no es suyo, sino del amo. ¿Quién es nuestro amo? El Señor. Amén. Entonces pongámoslo de este modo: el cristiano que come de todo es como un cristiano familiar de Cristo.
que se mantenga o que se caiga, es decir, que persevere o que abandone su servicio, redundará en provecho o perjuicio de su amo. Entonces no hay por qué inquietarse. El cristiano quedará en pie o permanecerá fiel, porque poderoso es el Señor para mantenerlo. Entonces, la crítica, hermanos, es una de las mayores o peores carcomas que existe en una congregación. Y lo peor de la crítica, hermanos, es que se hace a espaldas del criticado. ¿Amén? Entonces, no juzgues, no critiques. ¿Por qué alimento come tu hermano? Verso 5 de Romanos 14 nos habla acerca ya, a partir de acá, de la observancia del día. Uno hace la diferencia entre día y día, mientras otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. En versión Dios habla hoy dice: hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. Si bien es cierto, tenemos un día adecuado para que los creyentes se reúnan para adorar conjuntamente al Señor, tener comunión los unos con los otros, escuchar la palabra, compartir la cena del Señor. Si bien es cierto, hay un día, hermanos, pero déjenme decirles que todos los días son sagrados para el cristiano. Pues en todo día y en todo lugar, nuestra vida debe ser una ofrenda viva al Señor. Si no tenemos en cuenta en esto, podemos caer en el error de pensar: ya he cumplido con Dios un día o el domingo. Los demás días son para mí, para mi negocio. Entonces la pregunta es: ¿somos cristianos de un día o de 7 días? Ahora, hay quienes juzgan respecto a si se debe guardar sábado o se debe guardar domingo. Déjenme responderles con el libro de Colosenses 2, del 16 al 17. Lo voy a leer en traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque celebran ciertas fiestas, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso, entre paréntesis, sábado. Todo esto no era más la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. En otras palabras, no dejen que nadie los critique por lo que comen o porque si respetan los días de luna nueva o de descanso. Eso no es lo importante, hermanos. De ahí la misma palabra de Dios dice: no, todo esto es una sombra engañosa de lo que ha de venir. Lo real y verdadero es Cristo. A Jesucristo los judíos lo juzgaban por trabajar en sábado, por sanar en sábado, porque eran legalistas, observaban más el día que lo que realmente era importante. Amén. Y lo importante, amados hermanos, es que nuestra vida esté consagrada al Señor.
Y no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Lo más importante, amados hermanos, es ser conscientes, estar plenamente convencidos de lo que creemos. Entonces, amados hermanos, dediquémosle no solamente un día al Señor, sino todos los días de nuestra vida. En el verso 6 dice: el que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios. En traducción del lenguaje actual dice: los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar al Señor, y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios, y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios, y también le dan gracias. Si el creyente tiene la seguridad de conciencia en lo que hace, tanto si es débil, y por eso hace una distinción en los alimentos y en los días, como si es fuerte, por eso no hace tales distinciones, ambos son igualmente aceptados por Dios, porque ambos lo hacen para la gloria de Dios, puesto que dan gracias a Dios. Tan religioso es el débil como el fuerte, si obran convencidos en su mente que su acción es correcta. En el libro de 1 Corintios 10, el verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, que sea para darle gloria a Dios. En el verso 8 dice, de Romanos 14, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Todo lo que hacemos, hermanos, debe dar gloria a Dios. Ya sea que vivamos o muramos, para nosotros mismos, no es para nosotros mismos, sino es para darle honra y gloria a Dios. Entonces en el verso 10, ya para culminar: y tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En estos versículos Pablo indica, ¿no?, que tanto los creyentes débiles como los fuertes han caído en el pecado de juzgar o criticar al otro. Pablo le pregunta al débil: ¿por qué juzgas a tu hermano? Y también le pregunta al fuerte: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ya se ha dicho que es el amo a quien le compete actuar respecto a su criado. Pero ahora, después de haber declarado que Cristo es el Señor de todos, apela al tribunal de Cristo, ante el cual todos compadeceremos. Amado hermano, no juzgues a tu hermano, porque Dios afirma con instrumento su autoridad para convocar a todos a juicio en el tribunal del Señor, y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de nuestras acciones. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y nos ayuda a entender lo que quieres para nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en realmente las cosas importantes, Señor, que son
de extender el reino de Dios, el Evangelio, a nuestros hermanos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no perder el tiempo en discusiones vanas, Señor, sino que predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor, y a consagrarte todos los días para ti, mi Dios. A que nuestra vida sea una ofrenda viva, Señor, y no solamente un día a la semana, Señor. Te damos gracias y somos hijos tuyos, Señor, y queremos honrarte siempre, mi Rey. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.